Gracias, estamos en la presentación de la exposición de implementación de la telemedicina en los hospitales. Los integrantes del equipo son Blas Martínez y Casanova Estrada. Y bueno, para poder entender un poco de la implementación debemos de conocer algo muy sencillo que muchas veces resulta algo difícil de comprender para la gente o muy confuso en diferentes situaciones. Lo que se puede representar es o conocer es qué es la telemedicina. La telemedicina se define como la prestación de servicios de medicina a distancia para, para la que se emplean las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Con solo centrarse frente a una computadora, un paciente o un familiar de este pueden efectuar una consulta y obtener un buen diagnóstico por parte del personal médico sin la necesidad de salir de sus hogares. También se emplea muchas veces este medio de la telemedicina como un método de confirmación entre los mismos doctores o especialistas. Comparten sus casos clínicos, para descartar algunas cosas piden ayuda de otro médico y así se obtiene una segunda opinión médica al respecto. Tipos de telemedicina. Bueno, para empezar contamos con lo que es la monitorización de pacientes a distancia. Esto permite controlar en sus casas a los pacientes con enfermedades crónicas. Se consigue a través del uso de dispositivos que recopilan datos sobre niveles de azúcar en la sangre, presión arterial y otros como con los signos vitales. En estos casos los cuidadores pueden revisar estos datos al momento desde el hospital sin decidir si es necesario y pueden llegar a decidir si es necesario algún tipo de acción por parte del personal médico. Esto en muchas situaciones resulta cómodo para pacientes, llámese adultos mayores que se quieren sentir o quieren estar en sus propias casas, que están cansados de estar en el entorno hospitalario. Sirve mucho porque se incorporan a sus vidas, por así decirlo, normales en su casa con su gente, pero al mismo tiempo el hospital puede estar al pendiente de ellos y sus mismos familiares, conociendo cómo van todos estos rubros que tienen que estarlos monitorizando a ellos. Tecnología de almacenamiento y envío. Consiste en el almacenamiento de datos clínicos para su envío a otros centros médicos. Por ejemplo, si se pueden tomar imágenes de rayos X en el ambulatorio y enviárselas al momento a un centro especializado para su interpretación, es lo que comentamos al principio un poco, es poder tener una segunda opinión, una segunda valoración por parte de un personal médico colega. Telemedicina interactiva es sin duda otra parte o otro tipo de telemedicina que consiste en permitir a médicos y pacientes comunicarse en tiempo real. Esto se trata de una videoconferencia para la cual el paciente puede quedarse en su domicilio y si así lo desea puede ir a su centro de atención cercano. Esto puede variar, puede que el médico esté en la ciudad, no esté en la ciudad, entonces sin ningún problema el paciente puede recibir su consulta. En estos tiempos actuales, dadas las circunstancias del 2020 y con todo lo que implica el COVID, este es una buena implementación, ya que por decirlo así estamos hablando de que es una pandemia mundial, el virus está cubriendo gran parte del mundo y pues todos debemos tomar nuestras precauciones. Por lo mismo es importante estar, bueno, es muy importante tratar de no salir de sus hogares o no estar en áreas concurridas con demasiada gente para no exponerse a contagiarse. Y por lo mismo, como todos se saben, bueno, la situación aquí en México es de que un hospital a todas horas siempre está lleno, llámese la madrugada, en la mañana, mediodía, todo el tiempo está lleno de pacientes.
Entonces eso implica un factor de alto riesgo para contraer este tipo de enfermedades. Si en nuestro país se llegara a implementar algo así como lo que es la telemedicina, cada persona podría estar tomando sus citas médicas inclusive desde sus casas, sus hogares. El personal médico no se tiene que arriesgar al tratar a gente que tiene su enfermedad. Pueden medicarla, pueden darles tratamiento a la gente desde sus oficinas, sus consultorios, pero sin necesidad de estar con la misma gente. En estos casos, pues, si la persona llegase a estar contagiada del virus, tú como médico lo puedes valorar en línea, hablas con él, cómo se siente, qué es lo que el paciente llega a transmitirte. Captas todo eso en un perfil clínico del paciente y lo valoras. Ahí tú determinas si tiene el virus o no, o puede que pueda tener una revisión ya en físico, pero si tú desde primera instancia determinas de que, bueno, la persona se encuentra sana, la persona sí está enferma, pero no a tal grado de que cubra todos los rubros para tener COVID, entonces dices, bueno, puede hacer esto, se le hace una receta médica y la persona podría ir hasta inclusive solamente al hospital para ir a buscar sus medicamentos y seguir en su casa tratando de curarse y cualquier cosa, pues se podría comunicar con su especialista, con su médico para que le dé seguimiento y tratamiento. Esto al final me gustaría recalcar algunos puntos importantes o ventajas que se tendría al implementar lo que es la telemedicina. Como todos sabemos, pues se escucha muy bonito toda la idea de la telemedicina, de cómo hacer todo remotamente o todo a distancia, pero es muy importante conocer que tenemos barreras físicas o requerimientos operacionales a los que nos tenemos que apegar para poder tener una red de telemedicina. Pues más que nada es bien sabido que los servicios de telemedicina se existe entre ellos una distancia entre el emisor y el receptor, por lo cual es muy importante contar con un medio de comunicación para transmitir toda la información necesaria. Asimismo, es indispensable contar con la infraestructura necesaria para impartir lo que ya habíamos mencionado, una teleconsulta. Existen algunos elementos muy indispensables para esto, que son usados para el uso de la telemedicina. Como podrán notar, aquí tenemos algunos de los componentes de la red de telemedicina y estos son algunos de los mínimos componentes con lo que una red de telemedicina debe de cumplir para asegurar un adecuado soporte médico a distancia. Más que nada, pues como lo hemos mencionado, se debe contar con pacientes, personal de salud en atención primaria, centros consultantes fijos y móviles, centros de referencia o telediagnóstico, médicos especialistas o subespecialistas, periféricos médicos, red de telecomunicaciones, equipos de videoconferencia y personal técnico de soporte. También algo que tiene mucho que ver con todo esto es la interconexión de los centros consultantes y de referencia. ¿A qué nos podemos tomar de referencia? Los centros consultantes y de referencia son aquellos donde una persona puede llegar a consultar y la de referencia son dos centros diferentes. El centro consultante va a adquirir la información del paciente, el paciente puede estar ahí y de referencia igual lo que se quiere lograr aquí es lograr un área de influencia de unidad médica para beneficiar a la población. Es indispensable en la selección minuciosa de los centros integrar un sistema nacional de telesalud para así
poder tener un gran impacto en este programa y en el análisis de lo que incluyen los pacientes. Es más o menos hacia donde quiero llegar. Los servicios de telemedicina son muy variados y requieren análisis de las necesidades y muchas veces depende mucho para la buena interconexión, saber las características de la zona geográfica, el nivel de atención que se brinda en la institución, así como los servicios de conectividad disponibles en los que se encuentra dicha zona geográfica. Hay muchos factores a considerar, hay que mencionarlo también. Entre esos factores a considerar son la información estadística y epidemiológica, también los índices de mortalidad, mortalidad y la población beneficiada, entre otras cosas. Los siguientes criterios que se enlistan pueden ser empleados para identificar los recursos y ubicar los servicios donde se podrán tener un mayor impacto en la salud de la población. Más que nada, el área de influencia, como ya se había mencionado, de la unidad médica y la población que se espera beneficiar, la demanda del servicio por especialidad, estadísticas de mortalidad y de referencia, aceptación del personal médico de implementación tecnológica, personal médico especializado para la impartición de teleconsultas, facilidad de instalación de hardware y la facilidad de conexión de red de telecomunicaciones. Todo esto nos conlleva, todos estos puntos son muy importantes para la implementación de la telemedicina. Todos tienen algo en específico que lo que hace es de que se logre a un éxito rotundo. Y bueno, en la siguiente diapositiva vamos a hablar un poquito de lo que es la disponibilidad de los recursos y los materiales. Es muy importante tomar en cuenta que la disponibilidad de recursos humanos y materiales es de suma importancia, ya que se puede determinar como un factor decisivo para el éxito del mismo programa. Implica una factibilidad de demanda e impacto del programa muy fuerte y sin duda estamos hablando de cosas importantes, cosas que hay que recalcar. En este apartado que hablamos de materiales y equipos, se debe de considerar que el mantenimiento preventivo y correctivo, que muchas veces es más del 80% del costo original de un equipo. Ahí estamos hablando un poco de que si se arriesga a tomar esta inversión para hacer este programa efectivo, porque sin duda es algo muy muy determinante. También se debe de tomar en cuenta el perfil del responsable de la telemedicina, que puede ser un profesional de la salud como un médico general, o también puede ser un médico especialista con capacitación y preparación en informático, que no hay ningún problema. En nuestro país hay mucha gente que tiene un título, ejerce otra cosa diferente, pero tiene cursos. Entonces eso también hay que entenderlo y va de la mano con la telemedicina. No hay ningún problema siempre y cuando cada gente pues conozca de lo que es capaz. También se debe de contar con un ingeniero informático o en comunicaciones para dar soporte médico a los médicos, a los profesionales que estén responsables de dicho programa. Y bueno, unos puntos que podemos tomar en cuenta como factores son servicios de médicos de especialidad disponibles en la zona, aceptación y disposición del personal médico involucrado en la implementación y uso de la tecnología en salud, personal médico especializado para la impartición de teleconsultas, que bueno, viene siendo algo de lo que podríamos estar muy cerca.
Y bueno, el siguiente apartado, disponibilidad y accesibilidad de la infraestructura. Es uno de los factores determinantes para el éxito de un programa de telemedicina. Es contar con infraestructura física y de telecomunicaciones que soporte los servicios y las aplicaciones médicas que en la mayoría de los casos tienen requerimientos muy específicos en cuanto a capacidad de enlace y de calidad de servicio. Todo lo que viene siendo la salud, siempre vamos a buscar la calidad, la excelencia. Si bien es cierto que el requerimiento no es difícil llevar a cabo, en muchos casos resulta extremadamente costoso. Es importante tomar en cuenta antes de hacer cualquier inversión que los componentes del sistema sean compatibles de los equipos, que tanto el nivel de interfaces sea el mismo, como los niveles de los protocolos. Y bueno, algunos de los puntos más claros y concisos que podemos recalcar son la infraestructura de telecomunicaciones que esté basada en estándares internacionales, la facilidad de instalación de hardware, facilidad de administración del sistema y contemplar equipo médico que cumplan los estándares internacionales. La transmisión de la información es un hecho esencial que permite realizar a distancia teleconsultas. Esta transmisión puede emplear diferentes medios de comunicación. Puede emplear desde los medios de comunicación más sencillos y de bajos costos, como el correo electrónico, teléfono, fax, hasta los menos disponibles y de alto costo, como los enlaces satelitales. Este medio de comunicación puede depender de las necesidades físicas de cada institución. Y bueno, ya hablando de un poquito de qué es lo que necesita un hospital, una clínica, ya abarcamos a grandes rasgos lo que es las necesidades que se tienen para poder instalar telemedicina en hospitales y clínicas. Vamos a hablar de dos casos en particular que, bueno, son dos contrapuntos acerca de instituciones clínicas en diferentes geolocalizaciones. El primero es el hospital de especialidad, o también puede ser un hospital regional, un hospital que está en una ciudad. Por así decirlo, contamos, bueno, voy a tomar de ejemplo con el hospital de alta especialidad en Mérida. Este hospital sirve muchas veces como guía o soporte, apoyo a otros médicos de diferentes estados, de diferentes poblados, donde no hay hospitales, pero sí hay centros de salud. Esto es muy importante. Este hospital de especialidad cuenta con gente capacitada, con una buena estructura, llámese redes de comunicaciones, bases de datos de los pacientes. Es una institución que ya está consolidada, ya está compenetrada. Ahora bien, su reto de este hospital es mantener un nivel, atender a mucha gente, porque todo el tiempo hay citas. ¿Y cuál es la parte crucial en este hospital en Mérida? Que por así decirlo, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, también hay un hospital general, pero si el médico no está disponible o el cirujano, la persona que está en Cancún tiene que viajar hasta Mérida para ser atendida ahí. Si, por decirlo así, el doctor está en Mérida, el de alta especialidad, pero aquí en Cancún no cuentan con los recursos, llámese, para poder contar con el especialista en Cancún, lo que puede arreglar el hospital es con su médico particular agendar una teleconferencia, o fácil y sencillo, la persona o el paciente tiene su cita con su médico particular aquí en Cancún y el médico general
que atendió a la paciente, que lleva su caso clínico o su historial clínico, se contacta con el especialista en Mérida para hacer un segundo diagnóstico. Puede ser tal vez este doctor le hicieron a su paciente unos rayos X y no hay un radiógrafo disponible en Cancún, está en Mérida el especialista, entonces le puede compartir al radiólogo la información del paciente y decirle, sabe que esta manchita no me gusta, usted sabe qué puede ser, y así descartar cosas para no errar en el diagnóstico del paciente. Ahora bien, si nos vamos a una clínica o una institución en lo que es el área rural, llámese un poblado, por ejemplo Mérida otra vez, cuenta con muchos poblados y en muchos de esos poblados no cuentan con el hospital. Entre esos mismos poblados se delimitan por áreas geográficas, lo que por así decirlo puede ser una limitante que diga, bueno, este poblado no puede tener su hospital general porque está muy pegado al otro, no tenemos con el área geográfica para la construcción, los recursos y no se abre instituciones. Entonces toda esta gente se tiene que ir ya sea a Valladolid o a Mérida. Pero por ejemplo, tomemos el caso de algún poblado, el poblado de Tixcocop está a 35 minutos de Mérida, tienen ahí su centro de salud, no es un hospital, no es una gran institución, es pequeña, pero cuentan con gente que puede apoyar para enfermedades o para decirle a la gente, ¿sabe qué? Vaya al hospital general en Mérida o al general o a donde a ustedes les toca consultar para que ahí los atiendan dependiendo de la gravedad del asunto del paciente. Por ejemplo, si es una gripe, pues lo puede atender sin ningún problema. Si es aplicaciones de inyecciones o control prenatal o situaciones de embarazo, cosas que se podrían decir sencillas o de revisión, se pueden llevar a cabo. Pero por ejemplo, muchas veces, por ejemplo en ese hospital no se cuentan con lo que son equipos de rayos X, equipos de resonancia magnética, ya que son muy costosos, y pues por fea que se escuche la situación, pues ciertos estados no están prestando para no se prestan a soltar dinero para cosas que no les puedan dar una buena solución o un buen respaldo a su administración, por así decirlo, y no hablar mucho o indagar en el tema de gobiernos ni partidos políticos. Lo que se trata es de que si es una institución o una clínica en el área rural, no van a invertir para hacer un hospital, o no va a haber la necesidad de hacer un hospital para 200 personas, cuando es mejor expandir y mejorar y mantener y preservar un hospital de especialidad o un hospital general que da consulta a más de 300,000 personas. Es algo muy obvio que se le quiera dar toda la atención a esos hospitales, y por lo mismo aquí en la clínica rural contarán con el espacio, pero como ya habíamos hablado antes, las barreras son: no hay equipo, puede que cuenten con el área pero no hay especialistas. Entonces son algunos de los factores. Otra cosa, para lo que es envío de información, en estos poblados se cuenta con internet. Hay varias compañías que por sorprendente que suene, la gran mayoría de los poblados cuentan con internet, con wifi, que es algo muy bueno, que puede ayudar en un futuro a lo que es la implementación de telemedicina en los poblados, que sería algo muy bueno. Podría haber farmacias en cada poblado y no sé, se me ocurre cabinas en donde la gente entre, consulte, y ahí mismo cuando consulte se le imprima su receta y ya ellos puedan ir a comprar, o que la farmacia que esté ahí sea del mismo sector salud.
entonces que ya se las dispense con esa receta que le imprimió la caseta, no sé, es un decir. Pero eso sería telemedicina a futuro. Y bueno, hablando de lo que es la telemedicina, bueno, representa, como ya habíamos dicho, la unión de las tecnologías de la información, telecomunicación y los servicios en salud. La revolución de cada una de ellas influenciará totalmente en el desarrollo de mayores o mejores sistemas en telemedicina que puedan brindar un mejor servicio, especialmente en las zonas desprotegidas, como ya se ha mencionado, acercar a los profesionales, colaborar en la educación continua y mejorar la atención de los pacientes sin tener que salir de sus hogares, que es lo que se busca. La aplicación de la telemedicina en diversos complejos hospitalarios, clínicas y centros de servicios básicos en salud ha ayudado a la consolidación de un mejor servicio dentro de los parámetros de la eficiencia, efectividad, también lo que hablamos, el costo-beneficio y la igualdad creciente en la satisfacción del personal médico y los pacientes. El desarrollo y la aplicación de los diversos tipos de telemedicina, el desarrollo tecnológico del audio, el texto, el video y los datos es muy importante para el mejoramiento de la infraestructura de telecomunicación. Por lo tanto, bueno, la telemedicina posee el gran potencial de mejorar la presentación de los servicios de salud, en donde los profesionales podrán brindar un mejor y profundo servicio y los pacientes, recibir la atención médica que por inconvenientes geográficos o económicos o sociales pues carecen. Hay muchas tasas de mortalidad debido a que se hacen diagnósticos erróneos o se tarda en dar un diagnóstico o un tratamiento a una persona. Pues es algo que no es nuevo. Nosotros sabemos que cuando tú vas al hospital te dan cita para tal día. Si por X o Y razón tú pierdes tu cita, se te agenda para dentro de 3 meses o 6 meses, dependiendo del caso. Y esos 3 o 6 meses, la enfermedad que llegaste a tener o que tienes, no se espera tu consulta médica, la enfermedad sigue creciendo. Entonces eso aumenta el riesgo a que tú obtengas o alimentes esta enfermedad y se desarrolle en tu persona y pues bueno, tengas más altas probabilidades de mortalidad. Por eso es muy importante contar con lo que es la telemedicina. Y bueno, damos por concluido esta presentación acerca de la telemedicina. Y bueno, lo más importante, los factores que nos sirven para saber si es viable o no la telemedicina en un hospital, ya sea alta especialidad, general, una clínica. Y bueno, recalcar la importancia de salvar vidas humanas. Muchas gracias y hasta pronto.